Bueno, muchachos, muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos nuestra tercera sesión. Ahí estamos trabajando, haciendo como entre un repasito y profundizando en unos temas ahí de todo el tema de teleinformática. Recuerden que mañana ya es presencial. Nos veremos ahí en la universidad para revisar lo de en qué sala nos toca y mirar a ver cómo cuadramos ahí según la sala donde nos toque, ¿no? Em, digamos que la idea de la clase de hoy es como profundizar ahí como en los componentes. Ahí ya les has puesto una actividad, entonces ahorita es como ir retroalimentando y revisando digamos que esos componentes que conforman las redes. Bueno, entonces va a ser llamado de lista. Ferney Arcila. Presente. Vale. Neftali Caballero. Juan David Castro. Acá estoy. Vale. Sebastián Gómez. Aquí estoy. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Nicolás Patiño. Presente. Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Yes. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente, profe. Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Sergio se acaba de conectar y Neftali Sergio. No, profe, buen día, ¿cómo vamos? Bueno, Neftali, ¿cómo va? Gracias a Dios. Buenos ¿Cómo días, estás? profe. Listo, Sergio. ¿Qué más? Neftali, Sergio. Ya había llamado lista, pero acá ya les pongo su asistencia normal. Ah, listo, profe, gracias. Listo, listo, muchachos. Entonces, ahí retomando el tema y hoy ya estamos entrando a como este tercer puntico que es el que vamos a ver hoy, hace parte como de la actividad que estamos trabajando ayer a final de clase, em, que es ya analizar ahí como los diferentes componentes que conforman, digamos que la red. Esto, lo que vamos a ver entre el final de la clase y mañana, ya lo habíamos adelantado, pero ahí nos sirve, ahí vamos a profundizar en unos protocolos más ya hacia Internet. Recordemos que estamos viendo ya teleinformática, que es la aplicación donde se une ya hardware, software. Vimos que la principal
una de las aplicaciones pues es el mismo Internet, que suma todos los componentes de telecomunicaciones, medios de transmisión, canal, receptor y software, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos de software hablamos de los protocolos y programas. Hablamos también de que de la misma Internet que es tanta la convergencia que, entre comillas, Internet se convirtió casi como un sistema operativo, o sea, estoy guardando las proporciones, simplemente es que es como una plataforma donde van muchas cosas, y sobre eso vamos a estar hablando lo de las exposiciones. Yo creo que mañana en clase ya definimos bien los temas y eso para que tengan tiempito de organizarse y trabajar, y creo que es importante porque adelantando hay conclusiones ese tema que vamos a aterrizar ahí de las exposiciones y lo que empecemos a ver ayer mañana con el tema de Tor y cómo funciona eso, es ver cómo esta plataforma, Internet como plataforma, como sobre la cual se están construyendo toda una serie de servicios, ¿sí? Que van desde los más básicos, entre comillas, o sea, los llamo básicos comparados con los que están apareciendo porque pues si ya hemos analizado la transmisión, en realidad son muchos, son cientos de programas trabajando que como usuarios normales, digamos, se nos vuelve transparente. A nosotros ya es transparente que si es satelital, que si es conexión Wi-Fi, que si es por 4G, y cuando aparezca 5G, todo eso se nos va a volver muy transparente y hasta los mismos dispositivos. O sea, hace unos años un computador era torre, monitor y eso, y ya portátiles, celulares, las consolas de videojuegos, los relojes, todo tienen procesador, almacenamiento. Entonces, eso también se está volviendo transparente y ya hacia la parte de programación y desarrollo, lo mismo. O sea, ya estamos hablando de metaversos, de un poco de cosas que si analizamos, pues, entre comillas, digamos que la innovación es en llevar unas plataformas de videojuegos que de pronto se utilizan al ámbito, digamos que laboral, entre comillas, ¿no? Que eso es mucho más allá, obviamente. Pero sí es interesante ver cómo funcionan, porque todo eso que estamos hablando, todo eso que estamos hablando, son aplicaciones de teleinformática, ¿sí? Y se nos vuelven parte del paisaje, y como desarrolladores o administradores de redes debemos tener en cuenta muchos parámetros, porque les daba ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que mencionábamos ayer era que las empresas están montando, digo, sí, sus redes, que estábamos mirando las topologías y hoy vamos a aclarar ahí unas dudas de los diferentes dispositivos que pueden conformar esa red, pero esa red local se está mezclando con la nube, con el cloud, entonces también se está volviendo transparente y esa frontera, digamos que limitaba perimetral, o sea, un perímetro cuando digamos que hablábamos de ese tipo de ejercicios que nosotros teníamos en una empresa. Una diapositiva acá. Bueno, veámoslo acá como hacia el tema que estamos viendo. Que era lo siguiente, acá un mini esquemita. Que antes las empresas, digamos que supongamos que esto es una empresa, tenía todos sus componentes dentro de un perímetro. O sea, estamos hablando de los 80s, comienzos de los 90s, antes del Internet. Entonces ahí tenían su servidor de correos, pongámosle que eso es un correo, con toda la infraestructura que amerita para que el servidor de correo, digamos que funcione externamente. Lo voy a hacer aparte, pero podría ser la misma máquina. Podrían tener, digamos que el servidor
el administrador de las redes. Un sistema operativo ya basado en redes, un Windows 2000 o a eso me refiero, a un sistema operativo que me permite administrar los computadores de las redes. Entonces, tenían sus propios data centers, ¿sí? El administrador de archivos, bueno. Y faltaría, por ejemplo, bueno, uno de aplicaciones, independiente, contables, lo que sea. Aplicación contable, lo que sea. Bueno. Entonces, digamos que las empresas antes del Internet estaban acostumbradas a esto y esto generaba una infraestructura y eso básicamente en las empresas era casi siempre, entre comillas, medible porque nosotros podíamos, digamos que podíamos entrar a una empresa y ver el área de sistemas y el data center y con sus candaditos, llaves, accesos. Y en muchas empresas grandes, obviamente, esto sigue existiendo. No quiere decir que haya desaparecido, ¿sí? Las muchas empresas siguen existiendo a pesar de que va a la conclusión que estamos hablando, que se está llegando a la nube. Sigue existiendo estos sistemas, porque pues, digamos que por organización, administración, hay unos concentradores, unos switch, unos routers, que es lo que vamos a aclarar, digamos que sigue existiendo, pero este perimetral, esta red, esta parte perimetral nos permitía fácilmente controlar muchos accesos de seguridad. O sea, por ejemplo, ya el ingeniero que tenía acceso al servidor de correo, pues obviamente pues sabíamos que teníamos, digamos que estos, porque físicamente estaba enfocado, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de las aplicaciones teleinformáticas como teníamos, digamos que antes del Internet. Con la aparición del Internet, pues muchos de estos servicios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a traer positivo. Muchos de estos servicios que tenemos acá se están migrando a la Internet, ¿sí? Como pueden ser estos mismos... un ejemplo, estamos dando acá un ejemplo. Veamos acá el perímetro, cómo está. Entonces, este componente de sacar los diferentes elementos de mi empresa, obviamente, supuestamente eso debe estar asegurado y supuestamente nadie debería tener acceso a eso, ¿sí? Me está cambiando, digamos que la forma tanto de analizar y de programar y digamos que de revisar la parte. Hola, profe. Hola, Adri, ¿cómo vas? Aquí corriendo. Corriendo, haciendo ejercicio, está bien. Listo, vamos acá la nueva. Perdóname. Listo. Acá, este tipo de infraestructuras, digamos que la principal conclusión que estamos sacando con este tema, estas redes perimetrales son aplicaciones de teleinformáticas porque tienen hardware, software, sus protocolos de comunicación, que todos esos protocolos que la ERP, que no sé qué vimos en telecomunicaciones ahí en la pequeña práctica que hicimos, como acá, donde ya se empieza a trabajar dentro de esas mismas plataformas, protocolos de Internet, que ahí es hacia donde vamos a llegar, que vamos a empezar a analizar a profundidad más protocolos que por ahí los estuvimos, digamos que mirando, pero vamos a profundizar un poquito más de los protocolos y sus aplicaciones. O sea, un HTTP, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cómo está, digamos, constituido? El FTP sigue existiendo, ¿sí? El POP3, el IMAP, bueno, hay un poco de protocolos, son cientos de protocolos
que nos permiten, digamos que trabajar. Y cuando hablamos de aplicaciones en teleinformática, es lo complejo y lo robusto es todo eso, no es solo, digamos que sí, el software cloud que está en no sé qué, o el software que está acá, sino es la unión de todos estos protocolos, de todo el software, porque cuando hablamos del tema de software, es muy grande y una de las conclusiones que debemos llegar es que se nos vuelven parte del paisaje de la comunicación. O sea, cuando nosotros ya programamos una página web, muchos ni se enteran qué protocolo están utilizando, qué pueden llegar a trabajar, pero sí es importante nosotros como, sobre todo si vamos a trabajar o administrar redes, se nos presenta la oportunidad de trabajar y administrar en la parte de redes y hasta en la parte de programación, en la parte de seguridad informática, entender muy bien cómo funcionan estos protocolos, ¿sí? Porque tanto internamente, como ya lo empezamos a ver, como externamente, que vamos a profundizar de pronto con el mismo Wireshark, nos puede permitir escanear este tipo de protocolos, que es una de las, digamos que de los objetivos cuando uno, digamos que cuando uno ya se vuelve oficial de seguridad o experto en seguridad informática en una empresa, uno debe tener muy claro para qué son y que, digamos, cómo funcionan los protocolos. Es como la pequeña práctica que hicimos, como teníamos el Zoom, vimos que se nos disparaba el UDP y ya averiguando ahí, revisando las cabeceras, los paquetes, sí, es que es la IP y revisábamos la IP, sí, es la de Zoom, ¿sí? Entonces, cada aplicación, por eso les decía, una práctica que deben hacer es, no sé, si tienen un videojuego, se pueden a jugar un rato y capturan esos paquetes y ahí pueden empezar a descifrar cómo es ese proceso de comunicación. En una empresa, lo mismo, un software contable para digamos que hacer el proceso de verificación, lo mismo, ese mismo Wireshark lo pueden dejar capturando un buen rato, ¿sí? Hasta puede ser en los mismos equipos donde se están auditando las, el, lo- el software contable, güey. Lo podrían dejar ahí capturando información y eso también podría empezar a analizar y detectar muchas, digamos que muchas vulnerabilidades o verificar que sí en realidad está, digamos que está seguro. Entonces sí es importante, por ejemplo, estos dos cambios es básicamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Todo tiende a que va a llegar a a este tipo de redes totalmente virtualizadas, donde acá entran una serie de elementos como las redes, los VPNs, unas redes virtuales que funcionan como si fueran perimetrales, pero ya totalmente geográficamente desconectadas con lo del trabajo remoto que se está viendo en la actualidad. Entonces, estos son, digamos que dos temas que como que quería como concluir para complementar el tema de lo que de lo que estamos trabajando ayer. Bueno, vimos las topologías y estábamos haciendo el ejercicio complementando lo del cableado, ¿sí? Este. Otro es el que ahorita hacemos. Bueno, entonces, cerrando y complementando el ejercicio, ¿qué más averiguamos de los categorías de cables y eso? Sobre todo esto, ¿encontraron cuántos metros es el máximo de efectividad, por decirlo, de esos cables?
Ya llegó Adriana y Santiago Martínez llegó, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Vale, está quitándoles acá. Hay una asistencia, listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué averiguaron? ¿Cuál es el límite de longitud de los cables UTP? Son 100 metros, profe. Exacto, más o menos 100. Que siempre, por eso les comentaba ayer que pues suele ser pues mucho, o sea, 100 metros es mucho, pero entre comillas, si es una empresa grande, a veces no podemos, se nos puede pasar eso, ¿no? Entonces, sobre todo si van a trabajar en redes, si les gusta esa parte de implementación de redes, si tienen que empezar a profundizar en, uno, esto, digamos que la velocidad, porque sí, digamos que así que en teoría 1000 megabytes por segundo es muchísima información, pero el solo cable no hace la magia, o sea, depende del hardware, depende del límite, y hay otros factores ambientales, el calor, entonces es toda digamos que una ciencia, entre comillas, toda una práctica configurar y administrar esa red. Pues yo creo que es muy sutil en empresas muy pequeñas que no sé, menos de 10, 12 computadores, pues digamos que a veces estos límites no se empiezan a notar. Pero ya en empresas mucho más grandes, donde ya se empiezan a ver, digamos, con unas infraestructuras más parecidas a estas que les comentaba, donde cada de estos computadorcitos puede ser hasta una red completa, ¿sí? O sea, ya en empresas grandecitas esto es lo que se va armando por necesidad, porque geográficamente en un lado hay 10 computadores, en el segundo piso 30, en el cuarto 15, no sé. Entonces empiezan a armar este tipo de estructuras, ¿sí? Tanto físicas como lógicas, porque también recuerden que no es solo que se vean todos los computadores ni nada, sino ¿no? que en el primer piso hay dos computadores para contabilidad, en el primer piso hay uno, entonces que esos sí se pueden ver, pero los otros no, bueno, entonces todo eso se logra, digamos que, por ejemplo, ese ejemplo, ¿en qué creen, eh, con qué herramientas se haría ese tipo de perfiles dentro de una red? Repito el ejemplo, o sea, hay una red y vamos a suponer que están en dos pisos, estos 6 computadores, primer piso y segundo piso. Cada uno tiene un software contable, ¿sí? O sea, el del primer piso y el segundo piso tienen un software contable. Esos sí pueden compartir archivos y se pueden ver, pero los otros no. O sea, ¿con qué herramienta uno haría esa en una red local? No sé si se puede con un NSP. ¿Un NSP? ¿Qué hace el NSP? Pues eh, dice los perfiles de red son NSP y el perfil de ubicación. Dice, el sistema de todo momento especifica la configuración de los enlaces de red y las interfaces. Sí, es que ese es como un protocolo, es que el NSP es como un protocolo, entonces digamos que él traba, pero hay una herramienta más arriba que nos permite hacer esos perfiles.
Más o menos la pregunta sería así. ¿Qué herramienta nos Sí, sí, permite? da- Pero una red grande, router, no, hay algo más grande, por ejemplo, eso. O sea, en una empresa grande con el solo router no podríamos tan fácil hacer esto. Porque sí, podríamos hacer dos redes, sí, pero servidor. un servidor, pero ¿y el servidor tiene un qué? ¿El servidor solo funciona o La IP. mm, la IP como tal no? O sea, si es por el lado del servidor, pero el servidor ¿qué tiene? O sea, ¿el servidor solo, el hardware solo funciona o necesita un qué? Sistema operativo. El sistema operativo especializado en redes, que es todos los Windows, el mismo Linux o el Windows Server. Eso lo debemos tener muy, muy claro, ¿sí me entienden? Porque, y ese es, digamos que es una de las cosas que estamos, el router sí nos puede, creo que segmentar y de pronto hacer dos redes, pero por ejemplo eso que el software contable y que los comerciales solo vean, todo, ahí es donde entra el Windows, bueno, hablo digamos que del Windows como tal, del sistema como tal del Windows 2000 Server que nos permite, digamos que hacer ese tipo de cosas. Entonces sí debemos tener en cuenta este elemento que nos permite, digamos, llegar a trabajar digamos que, crear y manejar este tipo de elementos que necesitamos crear. Bueno, listo. ¿Cómo nos fue con los dispositivos de redes que encontraron? Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar, muchachos, por favor. Ahí. Vámonos acá. Bueno, en dispositivos de interconexión de redes están los routadores, los repetidores, puertas de enlace. Perdón, sí. Bueno, ¿qué es el módem? Como, como tal, ¿cuál es? El router, donde tiene los puertos y donde llega el cable con, con la, Es con la que, cantidad de megas para depende de lo que contrate. es que eso es lo que quiero diseccionar. Para nosotros ahorita el router hace de todo. O sea, el router hace todo, todo, todo. Y es verdad. Pero es que dentro del router hay una partecita sola que era el modem, hay otra partecita que era el mismo router, el switch, el hub. Todo eso eran partecitas aparte. Y si lo que sí que quiero es que lo diseccionemos porque se siguen utilizando aparte ya en una red grande, cada elemento solo siguen vendiendo y lo siguen haciendo. Entonces, busquen la definición solo de modem y eso es lo que vamos a ir haciendo y le crean su diapositiva y ya analizamos, ¿vale? Busquen qué era o qué era el modem como tal, porque ya todo eso viene integrado en el router ahí y ya. Y es que todo esto viene en el router ya, mire. ¿Sí? En el que nos da el proveedor de acceso a Internet, ya nos da todo eso, pero en realidad son varias herramientas. Y si uno va a montar una red más grande, pues sí necesita, y ya vamos a ver la razón, ¿no? Pues, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a sacar como las definiciones y ya vamos a ver en qué casos se necesitaría.